nosotros, que nos va a contar muchísimo, nos va a cantar muchísimo, o sea, de las dos cosas, nos cuenta, nos canta, nos canta, nos cuenta, esa es la idea, ¿verdad? Tengo el agrado de decir de que nos conocemos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y después vamos a hablar de esas épocas, ¿verdad? El nombre les voy a decir, María Lizarela. No le suena, ¿verdad? Sin embargo, el nombre de ella, como se la conoce, suena muchísimo. A ver. Es canción, prácticamente decir su nombre. Lisa Bogado. ¿Le conocemos? Aplauso, por favor. Está con nosotros la señora Lisa Bogado. No sabía que eras Lizarela, Lisa. ¿Cómo te va? Mira un poco. Me entero, María Lizarela. ¿Cómo te va, Lisa? Tanto tiempo. ¿Cómo te va? Acércate más al micrófono, por favor. Qué feliz que estoy. Qué gusto, Después de Lisa. la última vez que te vi, Albert, ya no recuerdo ni cuándo. No hace falta que recuerdes. Estamos, pero cada vez que nos vemos es como si fuera que no pasó tanto tiempo, que sí pasa, ¿verdad? Los de nuestra generación somos así. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, sí. te presento acá a nuestros panelistas. ¿Quién es Kevin? Estamos todos los días. Acá Kevin. Preséntense, Kevin por favor, Fabio. Yo soy Fabricio. Fabri, Un gusto, Kevin Lisa. y Albert. Y Albert, sí, exactamente. Bueno, me trajo la lluvia, Dios mío, se largó Eso te con quería decir, todo. ¿cómo está el clima? Pues nosotros acá estamos tan enfrascados en los No, medios, se largó, que gente. tenemos que ir Si al no es segundo demasiado piso para saber. urgente y quédense nomás un ratito. No, porque- sabemos que en Asunción y alrededores hay que quedarse cuando hay lluvia, Sí, no hay que hacerse. quédate en de tu casa locos. nomás. Nada de Eso hacerse es lo los mejor. guapitos. No hace falta. Bueno, ¿cómo estás, Lisa? Pero Qué bien te súper veo feliz, realmente, te veo muy bien. Súper feliz, estoy muy contenta de vuelta con todo, con la música. Desde el año 2020. Sos música, pues, tu nombre es música, Lisa. Aunque yo te conocí Como cuando eras profesora baile, de danza, claro, sí, eras danza, que bailarina, también es profesora música, de obviamente, danza, profesora, claro, sí, claro que Dios sí. mío. La verdad es que, Albert, si nosotros contáramos nuestra ¿Por qué no historia podemos desde contar? Claro que niños, sí, por lo menos. vos, ¿qué es lo que no hiciste? De todo. Bueno, y de entre todo. medio estábamos también los dos, ¿verdad? Claro, por eso digo. Totalmente, los dos estábamos allí en Antes- el mismo colegio, en la misma escuela, En la misma escuela. sí, República Argentina. Mi hermana era compañera de Julianita. De Julianita, que también, sí. que también bailaba, ¿verdad? Así mismo con la es. cual me encontré no hace mucho tiempo, pero ya mucho rato. Viste que famosos nosotros los tiempos cuando somos mayores son Sí, largos, ¿verdad? sí, pero me sí. encontré bailando salsa, por ejemplo. Con Julianita, Sí, ¿verdad? no, Baila muy bien. hay un grupo de salseros y yo ya me estoy queriendo unir Tenés que también unirte porque hace bien vos el también te vas a espíritu. bailar ahí, ¿verdad? Claro. No, me iba, dicen me que iba, me iba. Ay, ¿por qué no te vas más? Y ya ves, y Caigüe. tengo que retomar. No, por las cuestiones de Bueno, la yo me vida. estoy yendo al gimnasio, te cuento, me levanto 5:30 de la mañana. 5:30. 5:30 de la mañana porque no hay Ya, otra ¿qué hora pasa? en que me pueda ir. Pero vos sabes que es súper bien. Y después ya el cuerpo, lo raro es que al comienzo pongo el despertador, ¿verdad? Pero después ya mi cuerpito, no sé si porque no quiero escuchar el es que se tenemos un reloj despierta interno, solito. Claro, y porque no querés escuchar tampoco. No quiero escuchar el despertador y entonces se despierta Estaban solito. diciendo la otra vez, Lisa, de que, no sé si ustedes saben eso, de que hay que dejar el celular fuera de la pieza. Sí. Una hora antes vos entras y que tu despertador sea entonces un despertador analógico como los de antes. ¿Te acuerdas Claro, esos los de despertadores antes, que esos también tipo era hincha campana, bola, clink, ¿verdad? así. También ¿Vos era hincha sabés bola, cuál es pero mi estrategia? ¿Viste qué famoso es? Escuchás tu alarma y pasas. 5 minutos más, 5 Sí, minutos más. tenés varias alarmas, ¿verdad? Yo pongo mi teléfono en un lugar alejado de mi pieza para yo verme obligado a levantarme Sobre el para botón. yo tengo la apagar. misma estrategia que Claro, muy bien. para apagar la alarma. Así y ahí me mismo despierto. es, sí, Bueno, sí. pero de todas maneras, Lisa, fantástico eso, ¿verdad? Te estás levantando temprano. Yo siempre digo, porque alguna vez de grande ya empecé a correr, por ejemplo. Me di cuenta del beneficio del deporte. Voy a decir, me fui a correr 5 kilómetros, ¿verdad? Seguramente estás cansado. No, estoy con más pila. ¿Por qué Es que eso, verdad? te oxigenas. Claro. Bueno, te da vos sos un montón- médico, por eso el te digo, te da cuerpo se oxigena. un montón Y- de Yo- cosas. te Y no da crea eso. que yo me levanto, pila, Claro, me voy claro, al claro. gimnasio, Recuesta no, me seguro. voy ahí Pero lo bueno, bostezando, pero lo bueno es Claro. hábito. Una vez que llegas, ya haces lo que haces siempre. Totalmente. Y te olvidas. salgo súper energizada, Qué así, gusto, demasiado energizada, pero sí a la siesta ya me... O sea, mi yoga paraguayo sí o sí tengo que hacer. Pero está bien también o como eso. dicen en México, un coyotito, así. Un ratito, ¿verdad? Pero ese no se hace más y se hacía antes y era muy saludable. El tema de Es la siesta estamos saludable. hablando. Sí, El sí. Es tema de la saludable. siesta. Ah, Es para- recuperar un poquitito durante el día. Claro, eh, especialmente para la gente que se levanta súper temprano, ¿verdad? Claro, Porque te claro, imaginas, si te levantas 5 y 5:30 de la mañana y yo normalmente me levanto a Totalmente. las 10 de la noche, no paro, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Porque- Lisa, vamos a hablar un poquitito de todo en realidad, ¿verdad? De lo que hablemos va a ser interesante contigo. Dale, lo que quieras. Y quiero Abran de tu nuevo fuego. álbum, de tu nuevo álbum primero, ¿verdad? Bueno, el nuevo álbum, realmente son 2 nuevos álbumes. A ver un poco. Uno que se llama, el que está sonando se llama Laboratorio del Alma. Laboratorio del Alma. Sí, que fue lanzado en diciembre del 2014, del 2024. Diciembre del 2024. El año pasado, va a ser un año ahora.
que se lanzó. Y bueno, estaba en el medio de la promoción de este álbum cuando me tiran un desafío de hacer un álbum de Guarania por el centenario de la Guarania, ¿verdad? Entonces justo se juntaron un montón de cosas. Yo digo, cuando las cosas van a salir, salen, a pesar Así de mismo todo. es, tal cual. Y Muchas bueno, veces le pones garra y no sale por más garra que le pongas. Claro, Y otras claro. veces sin tanto, de repente sale. Sí, ¿verdad? Laboratorio del Alma, te voy a hablar primero de Laboratorio del Alma. Es un álbum que yo lo hice como una especie de sanación espiritual, mental. ¿En qué sentido, por ejemplo? Una serie de todo? situaciones, Ah. de situaciones, de decepciones que tuve, ¿verdad? No amorosas, porque a esta altura de la vida ya no, ¿verdad? Esas cosas. Pero Bueno, pero no sí se puede decepcionar en muchas decepciones cosas. de la gente. Yo, por ejemplo, de Olimpia me decepciono muchas Sí, veces. también, ¿verdad? obvio, Bueno, claro. Sí, y después, por no eso está yo soy de incluido Cerro, algo. entonces. De la juventud No, también digo, decepcionado. después, Y nada, entonces yo el Laboratorio último, del Alma, qué lindo nombre. el último álbum que yo lancé en físico se llama Esperanza y Fe y fue en el 2018. 2019 Prepandemia, vino sí. la pandemia, Sí, sí, bueno, sí. y después ya se truncaron un montón de cosas que venía yo craneando hacer. Y se junta con el tema de que mi mamá también ya está muy avanzada en la edad y me di cuenta que era el momento en que yo tenía que tomar esa responsabilidad con el amor que le tengo a mi mamá y la traje conmigo a mi casa. Aparte de que Son te ciclos cuido en la de vida, mi claro, hijo claro, también y son ciclos de la vida. Y vos sabes que cuando estábamos en casa suena el teléfono en el año julio de 2023 y era nuestra querida Berta Rojas que estuvo hace Berta, poco por sí, acá. sí, sí. Y me llama y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y hace 5 años lanzaste tu último álbum, no hiciste más nada. No, le dije, yo con ese álbum ya medio que me retiro. Pero ¿cómo te vas a retirar? No te puedes retirar. Si vos tenés que seguir componiendo. O sea, vos estás en este momento. Componiendo y cantando. Y sí, entonces sale y me dice, te desafío a que en un año tires un álbum nuevo con tus canciones. Y me corta. Fue ¿Ah, sí? Sí, fue De desafío, ¿sabes qué? Sí. Challenge, mira lo que es el challenge Sí. de Berta Rojas. No, pero imagínate que Berta Por te eso. diga eso, es muy fuerte. Para mí fue muy auspicioso y fue Muy motivador también, claro, ¿verdad? Es claro. como una campanita ahí, ¿verdad? Claro, Viene ahí por claro. Berta. Sí, Qué sí, gusto. sí. Y nada, entonces abro la computadora y que tengo así en una carpeta un montón de cosas que de repente estás divagando, escribiendo. Y te va acumulando todo famoso. Claro, entonces sale Crecer y Vencer, que es el corte número 1, que es una canción muy visceral, ¿verdad? Sí. Después viene esta que estábamos escuchando, que es esta es Crecer y Vencer. A ver. Seremos con Sí. más fuerza y convicción. Es que tu voz, Seremos Lisa. a farsantes de la vida. Usaremos la verdad como estandarte. Con antorchas encendiendo rebeldía. ¿Cómo le ve a la gente recepcionando este tipo de letras que a mí me enciende porque soy de la generación en donde había una dictadura, había una lucha así más evidente, digamos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que para mí Ahora sigue la lucha, ¿verdad? Pero obviamente se que no sigue es en la algo lucha, tan... porque igual vivimos en cierto Pero tipo sabemos, de dictadura, sabemos, pero la quiero dictadura saber- de la impunidad, de la ¿Verdad? justicia que no hace bien su Tal trabajo, cual, tal cual. ¿verdad? De la clase política que abusa, ¿verdad? De la confianza Sí, de sus mucho, votantes, claro. o sea, De todo lo que está diciendo. hay para como comenzar. yo digo que vivimos también la dictadura de la desvergüenza, ¿verdad? Y de la falta de, no sé, de la decencia. Se salió del Paraguay, no sé a dónde se fue, ¿verdad? Y para De mí la fue una región, gran, sí. fue una gran, de la región De en la general, región, claro, ¿verdad? claro, nosotros somos copia de la Latinoamérica región, es como que claro. parece que siempre está luchando y batallando y bueno. Para mí fue una gran sorpresa que un grupo de ciudadanos, un grupo de luchadores, se ha embanderado con esta canción. ¿Te acordarás aquella peregrinación que hicieron desde Cacupé, que vinieron 5 días con Katia González y terminaron en la Plaza Uruguaya? Y ellos vinieron cantando esta canción todo el camino. Y bueno, el año pasado en las festividades de Cacupé, la hermana Raquel Peralta habló en su discurso y leyó una parte de la letra de esta canción, Claro, que porque para la mí letra fue es muy encendida. claro. Y este año va a arrancar el novenario de la Virgen de Cacupé. Me llamaron y me pidieron que vaya a cantar esta canción allí. En serio. Y bueno, quiere decir de que es como que estoy sintonizando con el alma de la gente, ¿no? Y me preguntaron el otro día cómo hago yo para componer y le digo, es como un encendido de algo
dentro de mi corazón, dentro de mi esencia, de mi ser de humanidad, que tiene que ver mucho con las vivencias del día a día. O sea, yo soy una ciudadana con también. el entorno, claro, con lo que vos vivís que se particularmente como indigna. persona. Claro, yo me indigno también cuando de repente Pero veo lógico, que en por IPS supuesto. la gente se está plagueando, ¿verdad? Que no sé, que de repente se equivocaron y le cortaron una pierna equivocada a un ser humano que no se merecía eso. Que de repente vos ves que hay personas que son servidores del pueblo que tienen la posibilidad de irse allá al Sirio Libanés o al Albert Einstein a hacerse su tratamiento y mientras tanto O que acá hacen, la gente... o que hacen fiestas Claro. ostentosas. O ¿verdad? fiestas ostentosas. ¿Qué opinan ustedes al respecto, chicos? Porque estamos hablando No. con Lisa y estamos hablando también que nosotros venimos de una época en donde había que empujar la cosa para que funcione, había que despertarle, había que liberarse, había que denunciar, ¿verdad? Y era una época muy difícil, ¿verdad? Pero como dice Lisa, siguen las cuestiones, o sea que la lucha continúa, ¿verdad? ¿Cómo está esa conciencia en la edad de ustedes, en la generación de ustedes que son centennials, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven mucho de nosotros, los que podemos ser sus padres? ¿Cómo menos? Y vos sabés, Albert, que escuchar esto es como que para nosotros muy así, no sé si decir algo nuevo por ahí, porque los jóvenes hoy en día, los músicos hoy en día, vos no vas a escuchar que toquen estos temas, temas tan delicados que te diga, por ejemplo, Lisa, que saca su motivación de esto, de ver gente que sufre, gente que padece, mientras otros están viviendo bien, gente que en teoría son nuestros servidores, pero que se están sirviendo la plata del pueblo. Entonces escuchar que Lisa saca de ahí su motivación es como que algo que hoy en día los músicos nuevos por lo menos no hacen. ¿No hacen eso? No, ¿qué? no creas, ¿eh? No Para mí que- creas. para mí que hay corrientes que- Néstor Por lo Lo, menos lo que está más... ¿ustedes le más conocen escuchado, a Néstor ¿verdad? Lo? sí, Néstor sí, Lo. Bueno, sí. hay una canción que él sacó que se llama Novelas Ojera, ¿verdad? Y que habla muchísimo de digamos, de todo lo que el cultivo de la soja está Generando. perjudicando al ecosistema. Y no se toca mucho porque hay poderes Hay intereses. detrás. Hay intereses. Ahí está. Y digamos que él tiene muchísimos seguidores jóvenes, Sí, Néstor Lo, ¿verdad? sí. Sí. Entonces, está bueno que aproveche también para meter temas sociales, Claro. que vaya despertando pues yo la conciencia de los más jóvenes, Sí, porque sí, sí. forma parte también de la juventud, esa rebeldía, por Y hay ejemplo, un estamos hablando video. al comienzo, ¿verdad? Sí, hay un video canalizar un poquito de eso, esta ¿verdad? canción. En Hay lo un- personal, al menos, yo no, siendo sincero, obviamente, No escuchaste. Claro, claro. no soy escuchaste. consumidor de esta clase de música. Ahora que escuché, la verdad que me gustó mucho y lo que yo, digamos, valoro más de hoy en día es que se nota cuando alguien canta con sentimiento. O sea, que Con una convicción, siente, ¿verdad? Claro, que siente la música y eso se transmite al que está escuchando. Porque hoy en día pues se busca más, digamos, Lo comercial. pegar, tenés que hablar de esta moda para que le guste porque esto es lo que le gusta a la gente, entonces tenés que cantar sobre esto, entonces se pierde por ahí la autenticidad, ese digamos genuino de la gente que Usted- y siente lo ustedes que notan canta. eso Y a mí al menos al escuchar yo sentí eso y me gustó porque bueno, algo personal, pero me gustan las músicas Te llegó. claro, que emiten como que ese sentimiento de que no está diciendo algo que, digamos, alguien le Algo dijo. cliché o repitiendo, ¿verdad? Exactamente, es porque lo siente y me parece que eso es Eso es- justamente y eso es lo el que- arte, eso es lo que se expresarte. transmite, eso es lo que se transmite. Veo que trajiste tu guitarra, yo tengo mi guitarra. Escuchamos. Yo te escucho a vos primero. Alguna vez, claro, pero alguna vez a mí, yo te iba a decir, me llegó muchísimo y fue un himno y todo, y todas las fechas tocaban este tema y me gustó mucho cómo interpretaste esto y la melodía, ¿verdad? Y decía, la letra no recuerdo, pero Virgencita pintada de azul. En tu trono de amor. Muy alto, ¿verdad? Muy alto. Muy alto, ¿verdad? Virgencita vestida de azul. Escucha la voz. En tu trono de amor, peregrina a tu encuentro voy, anhelante de fe. No me niegues tus dones de luz, alimenta mi fe. A tu amparo yo espero encontrar renovada ilusión. Solo tu perdón y tu bendición me harán revivir. Ahí, no sé, por ahí. Con todo fervor cantaré la nueva de mi redención. Del Ave María, tu gracia está en mí. Del Ave María, su gracia está en mí. Muy bien, muy bien. De 1983. Imagínate, Lisa, por supuesto. No,
1982 este disco. Imagínate vos. Sí. Bueno, pero escuchaba en todos lados. Sí. Era la época de la Virgencita, ¿verdad? Sí, De sí, Cacupé, sí. 8 de diciembre, ¿verdad? Humberto Sonaba. Rubín usó durante años, Por eso décadas. digo. para la Yo tengo festividad, en la mente, Navidad, los 3 sudamericanos, Cacupé, Lisa. Peregrina de Claro, Cacupé. Peregrina de Cacupé. Claro. Sí. ¿Y vos qué tenés ahí? Y A ver, un yo poquitito, tengo, porque mi se me- guitarra no es tan trajiste linda también. como la tuya es más linda, pero Lisa, yo lo que quiero es... que no es tan linda. Y, espera, y acá en el Sí, chat sí. dice Rocco, ¿qué voz dice? y Claro, ahí yo quiero decir, claro. mira que parece un audio que estamos escuchando de Spotify. No, esto no, tiene autotune, no, esto no, es no, totalmente en vivo. Directo, O sea, no directo. está editada la voz, es hablando así de del hermosa. autotune tengo un conflicto terrible porque en la época en que nosotros grabábamos, te hablo allá en 1900. ¿Cuándo empezaste a yo empecé grabar, a en- cantar, a Mi grabar? primer disco data del 1981. 81. Sí. Y entré a ¿Qué estudio época, con qué el linda maestro época? Chocho Alvarenga, Bueno. ya que ya no está con nosotros. Y fue para mí una experiencia porque... ¿Y cómo fue, Lisa? ¿Cómo? Yo me acuerdo, porque nos conocíamos pues, de la vida y del colegio, profesora de baile, de repente le encuentro a Lisa Abogado cantando, siendo sensación, Sí. ganaste algún El Festival del Lago Pacaraí el gané ese Festival del año, Lago sí. Pacaraí. No, lo que fue pasa es que, tu viste que carrera toda mi artística? vida yo estudié danza. Yo soy Danza, profesora de por danza, eso tenía digo, mi academia. así te tenía yo. Me fui a España a estudiar, a mí me gustaba mucho el flamenco, ¿verdad? Mira. Estudié allá, no solamente danza, también me fui a hacer un curso de diseño de vestuario que me gustaba muchísimo. Vivíamos cerca también. en Sí, ese vivíamos, vos vivías Salicentito sobre, por ahí. Teniente Fariña. Sí, y y usted yo en el vivía en Callejón, República ahí. Colombia. República Colombia, Sí, sí. sí, sí. Bueno. Y nada, entonces, cuando voy a España, voy con 18 años, cumplo 19 allá, y el maestro, que era un señor de casi 70 años, que fue un bailarín toda su vida, ¿verdad? Me pregunta, quería saber de mí, y yo le conté que yo soy profesora de danza, y me mira así, profesora de danza a esta edad. ¿Y cómo es eso? Nada, nosotros terminamos y lo primero que hacemos es abrir nuestra escuela de danza y empezamos a enseñar. Y ya no baila, y prácticamente no. Me dice, pero tú eres una atrevida, mujer. ¿Pero por qué? Le digo, pero ¿cómo? ¿Qué vas a enseñar si no tienes experiencia? Tú tienes que matarte sobre los escenarios. Y después de un montón de años de estar sobre los escenarios, ahí recién te vas a enseñar, ¿verdad? Es como, claro, es como que Ahí vas a recién ser... te vas a enseñar. Claro, ahí te vas a Enseñar. enseñar. Pues sí. Mujer. 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 Y nada, entonces, como que me prendió así la lamparita y ahí dije, no, yo quiero estar sobre los escenarios. Y fue la música, me escuchó Samuel Aguayo. Y ahí Eso digo, ¿cómo te escucharon cantar? Me escuchó Samuel. Lo que pasa es que papá, que tenía su imprenta ahí en República Colombia, casi Perú, Sí, tenía sí. muchísimos amigos de la época de Panuncio, de la época de La Curva. Por y ahí se- estaba también Monjes con su... Sí, con Cristino casa- Báez Monge, Cristino era Báez Monge, súper ¿verdad? amigo de mi papá. ¿Verdad? Músico, Entonces ¿verdad? los músicos venían mucho a casa y papá les hacía sus talonarios, sus qué sé yo, sus tarjetas, todas las cosas a veces les regalaba De la para su imprenta. guitarra o para su camisa y etcétera. Y le querían mucho a papá. Entonces ellos venían, no pasaba una semana que no venga algún músico a la casa. Y ¿verdad? métale ahí, ¿verdad? Y métale la peña y qué sé yo. Espectacular. Entonces ahí fue que se conoció también con Samuel Aguayo y le dice, pues tu hija tiene condiciones, o sea, deberías De verdad, considerar- tiene condiciones de Tiene verdad. condiciones de verdad, deberías considerar. Entonces me dice, papá, ¿y vos querés grabar un disco? Y sí, ¿por qué no, Leo? Y nada, y ahí hablamos, le dije, la verdad es que yo quiero ser artista, yo quiero estar sobre el escenario, yo quiero hacerle feliz a la gente. A mí me empezó, o sea, siempre me gustó esa, ¿cómo te voy a decir? Como esa reacción de la gente, eso de mirar a la gente, cómo reacciona cuando vos estás haciendo algo que te Totalmente. habrá pasado un montón Por de veces. supuesto, y también me a gusta vos. mucho que digas eso, porque muchas veces el artista dice, yo quiero ser artista. No, ¿verdad? no, no. Pero el artista es por ellos. Claro, ¿verdad? Por y con la el gente, tiempo, ¿verdad? cuando vos sos joven y qué sé yo, tenía 20 años, vos te mirás al espejo y eras, qué sé yo, bonita, cinturita, etcétera, Mira etcétera. lo que es, por favor. Pero con el tiempo vos te das cuenta de que no sos vos. Vos sos una materia nada más, ¿verdad? Sos Un medio. Sos un medio, ¿verdad? Y para mí, la reina, digamos, el centro, es la música. Es la música, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí arranca todo eso, sale el primer disco, luego sale el segundo disco, ya me invitaron para hacer zarzuela, fue así una cosa como un tsunami. Totalmente fue un tsunami, Fue claro un que tsunami, sí, claro que sí. sí, fue un tsunami en esa época. Que yo recuerdo no sé si estaba perfectamente. muy preparada tampoco, ¿verdad? Estábamos hablando recién de eso, nosotros, pero sí vos estabas preparada, porque vos ya sabías lo que querías, porque vos ya hiciste danza, porque vos ya estuviste en los escenarios, y era, digamos, escalar, ¿verdad? Sí, Era sí, escalar sí, sí. ya, pero vos estabas Sí. preparada. Pues estamos hablando nomás de, por ejemplo, gente que tiene éxito así efímero y muy rápido,
un ascenso meteórico que se da mucho hoy en día con el tema de las viralizaciones. Por ejemplo, hablábamos del borracho de la Arbolada, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Que se hicieron un montón de cosas en todo el mundo, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Y que sin embargo, Que de repente lastimosamente pegan no... Claro. Y después no se mantienen y... Claro. como Exactamente. Porque no hay una preparación Es que previa para famoso eso, puede ¿verdad? ser cualquiera. Famoso puede ser cualquiera, sí. Y hay una frase que me gusta muchísimo. No sé quién la dijo, ni no me acuerdo dónde la leí, pero dice que la fama es la hermana prostituta de la gloria. Híjole, mira, ¿Entendés? Sí. Hay una modelo que se hizo así famosa de la noche a la mañana cuando se fue a Uruguay y en un desfile, en una pasarela, Sí, sacó sí, la sí. remera, ¿te Sí, acordás? sí. ¿Verdad? Y ahí Y se hizo famosa. Fue viral y se hizo Sí, famosa, sí. ¿verdad? Pero cuando, en mi caso particular, que la música, vos sabés y todos sabemos, vos que haces música también sabés dónde apretar la tecla, como si vos querés solamente entretener Claro. o querés entretener y a la vez también Llegar, concienciar. claro, concienciar, claro, ¿Entendés? claro, Entonces que vos tenga- te vas buscando y muchas veces para encontrar tu propia voz también tenés que ser dueño de tu no. ¿Entendés? Ah, Sí. muy Muchas bien, veces tenés muy que bien. ser dueño de tu no. Claro que no es muy fácil Claro, eso, ¿eh? cuando yo estaba allá en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera, a mí me ofrecieron tener bailarines y bailar con poca ropa, ¿entendés? Porque mi cuerpo daba. Claro. Y como en esa para época, mostrar. y en esa época se estilaba también ese tipo de shows Se y todo estilaba eso, ¿verdad? muchísimo y se cantaba mucho en inglés también cuando yo También, empecé también, a cantar. Entonces también. salgo yo cantando folclore en guaraní, etcétera. Era transgredir. Y a mí siempre me gustó transgredir. Siempre me gustó transgredir, irme contra la corriente. No sé si soy una pisciana muy rebelde. o Ay, qué. puede ser el signo. Puede ¿Qué ser. pasa en la fiesta de ustedes cuando alguien de los compañeros o compañeras se va llegando con una guitarra, Fabri? No, y vos sabes que yo te decía justamente esto, que llega alguien a la farra y tiene una guitarra, es como que llega este pesado y otra vez. Así dice. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Porque, A mí me encanta. pero a mí me mira, encantan las peñas, pero hay opiniones bastante Claro, divididas. porque y dicen estamos que no, sabiendo fue la vez. cómo reaccionan Lo que ahora. pasa Porque que hay- antes se hacían peñas, se hacían Claro, serenata. pero ahora la peña es chatear. O sea, yo veo que hay gente que están todos juntos en un Sí, grupo y están- y no se hablan, Sí, ¿entendés? sí, sí, sí. No se hablan. Entonces, y sabes que también siento, y quiero preguntarle acá. Claro, a ahora los tenés la chicos, oportunidad, claro. Pues ellos te ¿verdad? dicen sin filtro todo, ya viste, Claro, Fabri? re sin filtro. Viste que él está Está con bueno su eso. teléfono. ¿Te suele pasar de que vos estás así re enganchado con tu teléfono y viene alguien y te habla y te molesta, ¿verdad? Claro. ¿Viste? Sí, pasa. Sí. Suele pasar. Entonces, a mí ya me da miedo acercarme a hablarle a A alguien alguien que que está tiene con su teléfono. teléfono en la mano, porque me ha pasado de que, si me voy al suelo ya saben que yo, este tipo de silla soy, bueno. A mí me da miedo porque vos te acercás para hablarle y Claro. Sí. Esa mirada. Le ya interrumpís. me contaron que tiene un nombre, esa mirada de los centennials. Sí, la cuando vos le mirada que decís algo. juzga. La mirada, sí, exactamente. sí, que o parece dan que la, te viste, atra- parece que dan la vuelta al ojo así como. ¿Entendés? ¿Entendés? Mi- Espectacular. Hacen un No. close No, si up, primer plano de Lisa interpretando pero a un atendé. centennial. Yo tengo una nieta que tiene 12 años. Y bueno, hablar Y con con- conocimiento y con- de causa. claro, y ya yo- está ahí empezando. Claro. 12 años ya es más chica que ustedes. Sigue siendo centennial, no sabemos. No, parece ya Para mí no. que ya no. Ya no, ¿verdad? Creo una que es nueva generación generación. Z, ya no sé. No, Porque sabes ya, que yo ya creo es que ya se cambió. ya se alfa, comió- generación alfa ya. Pues ya terminó, pues hasta Z, pues iré a Z, hasta ahí nomás es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí Ahora empieza viene a- alfa, viene el ¿Y sabes alfabeto qué le griego, digo? ¿verdad? ¿Qué es más importante, el teléfono o tu abuela? Y se da la vuelta y me dice, eso es manipulación, abuela. Ah, A la gran. Si te imagínate vos con 12 años, con 12 ¿Entendés? años. 12 años. Y sigue chateando. Y sigue chateando. Cantando No, algo, Lisa, dale. algo cortito. Vamos a ir cantando, vamos a ir haciendo una especie de peña acá para mostrarle un poquito a los Me muchachos. dijiste cortito y se me ocurrió pantalón cortito. ¿Por qué? Bueno, Eso cantábamos antes nosotros. Va. una canción mía. Tuya, por supuesto, por supuesto. ¿Qué les parece una guarania? Siempre. por Que favor. que es mi Centenario. guarania del centenario, o sea, que hice esta guarania en letra y música para el centenario y me puse un poco en la piel de José Asunción Flores mira, po. para sacar una letra que no sea exactamente la cliché de hablar, pero tenía que poner la chacarita y cómo él se hubiera sentido estando lejos, etcétera, etcétera. Y bueno, salió esto que espero que les guste. A ver, pues, ¿verdad? y después nos va a contar cómo más o menos vos pensás pensás mucho para componer
hay mucha rima, hay un montón de cosas, intenciones, y después otra vez hacer eso. No una soy muy música. buena guitarrista como vos, pero me defiendo. Yo veo que sí, muy bien. Yo no soy tan bueno tampoco como vos componiendo. Amo. A O ver. cantando. Toma, tapilla que lluvia. Dice abogado. Quiero perderme entre tus calles solitarias, recordar tu luna llena en mi andar errante, rescatar del olvido tu belleza y señorío, tus imágenes azules de nostalgias coloniales. ¿A qué? No me escucho la guitarra. Asunción de mis amores y recuerdos coloridos, madrugadas de bohemios y románticos perdidos, de lapachos amarillos y de aromas de azares, che Paraguay, hoy te añoro en un suspiro. Ay, Asunción morena y bella de mis sueños juveniles, quiero ver tu amanecer y atardecer cerca del río, madre eterna de ciudades, silenciosa y solitaria. En un sorbo de nostalgias, hoy les traigo esta guaraña. Yo te canto en la distancia y te vivo en mi memoria, en retazos de ilusiones, sobre lienzos y jazmines, lamentando vete sola con tus sueños incumplidos. Pronto yo regresaré y me quedaré contigo, Asunción de mis amores y recuerdos coloridos, madrugadas de bohemios y románticos perdidos, de lapachos amarillos y de aromas de azares, che Paraguay, hoy te añoro en un suspiro. Pronto yo regresaré y me quedaré contigo. Pronto yo regresaré y me quedaré contigo, contigo, mi Asunción. ¡Bravo! Impresionante. ¡Qué lujo! Sin palabras. ¡Qué lujo! ¿Cómo lo que parece Qué tan gusto. fácil, verdad? Parece tan fácil. Cualquier adjetivo calificativo que le pongas se va a quedar corto. Muy bien, No, esa, me gustó, Kevin. Claro, ¿Viste no, cuando no es dice lamentando verte sola con tus sueños incumplidos, ¿verdad? De haber sido la madre de ciudades, estar tan abandonada ahora nuestra Sí, bella demasiado Asunción. sentido, sí. Fue ¿Qué- muy qué- linda qué? Asunción antes. Ustedes no conocen lo que era esa plaza de la democracia que tenía una fuente de agua que a la noche brillaba Y- con y todas la sus Plaza Uruguaya luces. sin reja, Sin ¿verdad? Y la Plaza reja, Italia, sí. artística. La retreta, yo La no sé si retreta, vos ¿verdad? llegaste Sí, alguna claro vez que sí. a Claro ir que a la sí. retreta. Pero era un horario, a las 7 creo que era un horario. A la tardecita. A la tardecita, claro. La cuando se famosa ponía- retreta. El Era- tranvía. El Ay, tranvía, sí. claro, claro. Sí. Los Yo olores, llegué a las subir veredas. al tranvía. Yo tengo imagínate. Claro. una Yo estación. me bajé.
Yo tengo una estación de ferrocarril frente mismo a mi casa y ¿Cuál es? desde que la de Santísima Trinidad. Ah, caramba. La del sí. Botánico. Qué lindo, qué lindo. Y yo nací y crecí viendo totalmente Desde la destruida, Arauca, o sea, pudriéndose prácticamente. Sí, Sí, increíble, una increíble, pena. realmente. Yo creo que más que hacer cosas nuevas hay que revitalizar todo eso. ¿Alguien me está diciendo algo así? ¿Clau? Ah, Ah, mira, caramba. ¿En serio A que ver. sí? A ver un poquitito. Desde algún punto del mundo tenemos un saludo de alguien. Hola. Hola a todos. Ahí está. Ah, ¡Eh! qué nivel. ¡Tuntuna! Pero ya les extraño. Quiero estar bien, encima me enteré que Lisa Está acá, claro. Me dejaste sola, de esta visita tan maravillosa, así que Lisa, te mando un besote, mi pariente lejana, abogado seguramente. Quiero aprovechar para preguntarte, Lisa, yo sé que este fue un año maravilloso, pero quiero saber qué proyectos te traen el 2026. Queremos saber todo. Le mando un beso a todos ahí, Albert, Santiago Tuimán, Juanma también, que ayer ganó, me enteré. Y les voy a llevar a todos alguito. Les extraño, nos vemos el lunes. Chao, Tuntuna. Se nota que está jodido ahí el tema, ¿eh? Está Está en pasando muy Copacabana, mal. está ella. Ah, Sí, sí, mira Se cómo ve que anda. está pasando muy se mal. está castigando con todo. Todo se está Mira, castigando, Tuntuna. Divina, la amo, Belén. Bueno. No, y en referencia a lo que me pregunta Belu, la Tontuna es, el año que viene yo cumplo 45 vueltas al sol. 45 vueltas al sol con la música. Mira un poco, Lisa, con la por música. Dios. Con la música, sí. Qué Ojalá mucho. pudiera tener 45, mi amor. Pero- Pero cumplo 65 el año que viene Ah. y 45 vueltas al sol. Y me estoy preparando con todo. Es un proyecto muy ambicioso que arranca. Es como un musical contando toda mi vida. ¿Verdad? Qué lindo adelanto. Yo ya me estoy imaginando al decirme vos un musical de tu, digamos, de tu historia, ya estoy viendo, no sé cómo es la mente por la pinta, pero ya me adelanta cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Arrancando y bueno, imagínate vos resumir 45 años en 1 hora y media de show, porque no puedes hacer más de 1 hora y media. Ahora la gente se cansa también, o sea, porque Claro. no puedes tenerle 2 horas porque... Eso le iba a decir cuando estaban Antes los escuchando. shows duraban, qué sé yo, hacías la primera parte de 1 hora y media, había Se una descansaba pausa y te iba después la otra. Y las segunda películas parte. eran así también, ¿Ah, sí? ¿verdad? ¿Te O los acordás? cines, eran 2 películas luego Sí, te iba a ver 2. cine, ¿te acuerdas? Sí. Todo se redujo. Le Encima quería decir cara nomás a duramente, ustedes. ¿te acordás? Ay, mamá, ver, que- nos quedamos, yo, no, guau. yo soy así, por favor, el Nos técnico. quedamos ahí, no ¿verdad, te Lisa? preocupes, Eso me yo va a soy decir. un desastre así. Cara, seguramente nos quedamos para volver a ver. Eso me Y decía. veíamos 4 películas de eso, ¿Verdad? ¿verdad? Sí, porque ya nadie te podía echar, porque una vez que entraste al cine ya Claro, entraste, ¿verdad? Claro, no, Sí. así era antes los tiempos no eran tan, Y ahí no tan estaba importantes como ahora, ¿verdad? El cine Cañizá. El cine El Cañiz. cine que está en tu barrio, Está donde en tu estaba barrio, la- en Trinidad. Por eso Claro, eso es pregunto. un cine de barrio, Te es un voy a cine de decir barrio. los cines. A ver, vos me vas a hacer recordar. Victoria, Guaraní, Roma, Splendid, Iguazú, Atlas. 2 estrellas. Ese no conozco. Pero había uno sobre Petirosi. Ayala, ¿cuál era? Espera. Quinta Avenida. No. Cine Petirosi, Quinta Avenida hubo después, tenés sí. razón, ahí en la Cine cancha de Cerro. Petirosi. No. Vos Frente no al conociste Guaraní. el cine Petirosi. No. Me escuché hablar, pero no me fui. Frente al Guaraní estaba el Royal Park y al lado estaba ahí. Ese era Quinta Avenida. No, era No, Quinta, Quinta Cine Avenida de Avenida. Cerro. Avenida. Ah, sí, sí. Acá Avenida tira uno, puede ser. Cosmos, dice. Cine Cosmos. Cosmo. Sí, ya ¿Cómo vino fue después, después? sí, ya Fue vino después. Independencia Cine Nacional. Cosmos, sí. Nosotros también Y- podemos hacer uno de los de ahora. Viste que al lado del Cerro Alto. Bolsi ahora hay un estacionamiento y ahí había un cine. ¿En dónde? Al lado del Bolsi, sobre Estrella. Y ese no era Ahí el en este- Splendid. Ese era el Splendid. Ese era el Splendid, sí. ¿verdad? Y el Granado, Y el había el Granados. cine Estrella, porque estaba sobre la calle Estrella, Ese- que era un ese- poquitito más ese hacia no me allá. acuerdo. Cine Sí. Granado, sí me acuerdo. Cine Granados. Cine Roma. Cine Roma, Cine Teatro Victoria. Victoria, ¿verdad? que era un Sí. el cine más grande era el del Victoria, que conoce usted Sí, que está en la sí. esquina Era de Conozco. cine teatro, porque antes los cines eran Cine teatro, cines cine teatro. teatro. Pero sí era. conocemos, o sea, el cine Cañizá, yo conozco la ubicación, nunca, o sea, no me tocó la época. Pero era un cine de barrio que había Lo también. que pasa es que Claro. Cañiza era lo un almacén. Sí, Claro. y Y proyectaba, se proyectaba. los sábados, ponerle había funciones. Claro. Y antes No. vos comprabas las películas en rollo o de alguna manera alquilabas, ¿verdad? Sí. Y si tenía un proyector, vos a tu barrio le decías, oye, hay cine, 5 guaraníes a la entrada, y Sí. venían todos los mitadillos, la familia, Ahí ¿verdad? veían una película tras otra. Sí, Y veían la película que ellos tenían. y el cine Petirosi, que estaba sobre la calle Petirosi, yo recuerdo, no tenía techo y las sillas No tenía eran como techo. butacones Y- largos. y ese Butacones es el que yo largos. me iba, o me fui alguna vez, Y la gente no Petirosi. se callaba, llevaba su pororó, su empanada y se sentaban y ¡ah! ¿Entendés? Era así.
una era un locura. cine que no tenía techo, imagínate. o sea que no Estaba había el autocine también. Oh, ¿verdad? el Pero eso ya era autocine en No sé si se Itanramada. veían películas más allá de Triple X, sí. Sí, se También, veían ¿verdad? películas también bien. Normales, digamos, Sí. Ah, mira, vos. Había vos te ibas con tu auto y veías así como tan la época, ramada, claro. así El tan único rama. autocine que conocí es el de la pandemia. Estábamos obligados a... Hubo un autocine en la pandemia, cierto. a cierto ese que sí. llego. Acá Marina tira Iguazú. Cine Iguazú. Cine Iguazú. Que estaba Premier, sobre la- Premier. Sí, Premier, creo Iguazú. que el Iguazú estaba sobre Colón, así y Premier subiendo. estaba sobre... Sobre Montevideo, Montevideo. en la esquina, que Sí, primero sí. fue un teatro, o sea, originalmente fue. iba a ser un teatro de Ernesto Báez. Ernesto Báez mandó construir eso para hacer un No, teatro y ¿en después serio? se fue a la quiebra y se convirtió eso en un En un cine. cine. Sí, Ah, qué sí, sí, qué siempre vieja me- que estoy, Dios mío. No. Somos historia pura. No, Ángel, Lisa pero- Borrado. Sí, Y vos sabés sí. que Marina dice, A a ver. ver, justo se me fue el mensaje, pero decía que vos eras su profesora De danza. De danza. Sí. Claro, claro. Sí, la artista más grande, mi ex profesora de danza, Mi dice, vida. Marina Sí, Valdovinos. totalmente. Marina, te mando un beso grandote. Sí, yo tengo muchísimas hijas e hijos del corazón. La última etapa de mi vida tuve un taller en Fernando La Mora que lo tuve que cerrar en el 2016 porque vos sabés que yo tengo un hijo que tuvo un accidente Sí, tremendo, sí, entonces me demandaba muchísimo estar con él y no es lo mismo. Entonces decidí nomás ser honesta con todo el alumnado y con los padres, entonces cerré el taller y me dediqué ya de lleno a eso. Y en pandemia yo iba a abrir de vuelta el taller. Y ¿verdad? justo vino la pandemia. Claro, justo vino la pandemia y yo digo que las cosas suceden por algún Es bueno tener esa visión también, Lisa, porque como estábamos diciendo recién, muchas veces vos querés, pero hay algo más fuerte y que de Claro. repente vos después con el tiempo entendés por qué. Claro, pero ¿verdad? yo ya cumplí con la sociedad. Di a la sociedad paraguaya, qué sé yo, 8 maestras de danza, una mejor que la otra, ¿verdad? Algunas ya están trabajando súper bien. Ya estás conforme con Hoy eso, estoy súper muy conforme. conforme. Una por de ellas supuesto. tiene un ballet que se llama Ballet Folclórico del Paraguay, que es precioso, que ya se fueron por todo el mundo, hacen muchas investigaciones, entonces O sea que es lindo ver a tus alumnos. No sé cómo va a ser, pero me imagino que va a ser muy lindo eso. Sí. Lisa, ¿de dónde le daste esa voz? ¿Sabes? No. ¿Hay alguien en tu familia que cante así tan no, lindo? No. Ahora justamente me estaba sacando mi pulserita que traje del Amazonas, ¿verdad? A mí me encantan todos estos chunches, me encantan. Del Amazonas, mira, esas son Sí. las plumas de algún... De lorito debe ser, no sé, cotorrita, algo Sí. así. Y nada, mi mamá me contaba, que seguramente que me está viendo allá en casa, mami, te mando un beso grande, o sea, que te amo más allá del universo. Mi mamá siempre quiso ser artista. Ella fue compañera de Reina Menchaca. Reina Menchaca, profesora de baile también. En muy en conocida. San Lorenzo, Ajá. en el colegio, en la escuela. Y mamá siempre, a mi papá también, a los dos les gustaba la música. Mi casa era muy musical. Y cuando yo era chiquitita, nos íbamos a Coronel Martínez, que era el valle de mi papá, allá en la compañía Monje Paso, en el departamento de Guairá. Y mamá le conoció a una señora ancianita, que era una especie de chamana de por ahí. Y entonces él le dijo, ¿qué querés que tu hija sea? Yo quiero que sea artista, le dijo mi mamá a la señora. Y le dijo, si vos querés que ella cante, dale de tomar agua en la cáscara de la cigarra. Y En la cáscara de la cigarra. Sí, la sí, pireca sí, de la sí. cigarra, ¿verdad? Entonces mi mamá, cuánta cigarro topaba por todas partes, ella juntaba y dice y yo lloraba, porque claro, vos mirás Claro, el bicho, no, pensás no. que te va a dar de comer. Los chicos tienen- Y entonces mamá, ese famoso le agarraba, le ve, y le tiras ahí. Y nada, o sea, yo canto desde que tengo uso de razón, Mira, un poco entoné la desde que cigarra. tengo Te uso de ahora razón. cantando al sol Sí. como la cigarra. Sí. ¿verdad? Digo, se me vieron nomás cuando dijiste lo de la cigarra. Cantando al sol como la Me cigarra. cantaba la negra Sosa. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Qué genial. Lisa, ¿y cuál te dice la gente que es su canción favorita tuya, por ejemplo? Hay muchísimas, muchas. muchísimas, Me dicen, muchísimas. bueno, Yo ya si le vamos canté a ir una por tal el vez que me ranking, quedó, ¿verdad?
de las canciones mías es Un Solo Canto. Un Solo Canto, mi En- nena es todos los días, te cuento, En todos los días América ponen del YouTube. Sur un corazón Ese fue en el late. Bicentenario. Sí. Esa fue Ya digamos, por- el himno del El Bicentenario. himno del 2011. Bicentenario, el himno del Bicentenario. Después esta Herencia, que es la canción que le escribí a mi papá, con la cual yo intenté cerrar el duelo, porque yo tenía 32 años cuando mi papá se fue y fue para mí un golpazazo así increíble. Herencia, está Madre, está Esperanza y Fe, Paraguay mi pasión. Esperanza y Fe, sí. Ahora está Crecer y Vencer, que está entrando con fuerza. Hay una canción que se llama Quiero hacerte feliz, que es una especie de bolero medio habanera, que me sorprendió muchísimo el otro día cuando fui a Perú. La gente, algunos estaban cantando y me dijeron algunos peruanos que me estaban siguiendo Ah, mirá. y que les gustó mucho esa canción en Mira, específica. qué bueno. Y eso también lo que se logra, no solamente uno es viral de repente haciendo bailecitos, sino que de repente entrando realmente de lleno con una música, por ejemplo. ¿verdad? Bueno, y sí, uno tiene que ayornarse, ¿qué querés que te diga? Yo tuve que hacerme una cuenta en TikTok, pero para mí, la primera, luego ya, a la primera creo que 2 semanas que estuve allí ya me bloquearon los de la misma cuenta, porque yo pues estaba acostumbrada, el único tiempo que tengo más o menos para engancharme es cuando me voy manejando, me voy a algún lugar. Entonces pongo yo ahí en Instagram, vos podés hacer, manejando Claro. te vas, ¿verdad? Sí. Sí. Y yo pensé que se podía hacer lo mismo en TikTok, ¿entendés? Claro, Pongo en sí. TikTok, ahí al toque lo prum, ya se cortó la transmisión. ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo? Porque vos estás poniendo en peligro a la Ah, gente, ¿entendés? Es o tu peligroso. vida, No, porque y estamos cada en red eso, social tiene su propia Claro, política. Mirá vos, y mirá, tiene no sabía. sentido, porque después me Está bien, mandaron claro. una cosa así, que se compromete usted a no volver a hacer así una especie. Ah, yo me sentí para que que estaba... vos sigas siendo miembro de TikTok, ¿verdad? Claro, y me bloquearon como 2 semanas por ahí hasta que esperé ahí, después me vino otra vez, usted puede volver. Bueno, Ahora, opinando yo usted, a ver tenía qué participación una de los- consulta para Elisa. A mí en particular hay una canción que me gusta mucho que se llama Marzo del 2022, que es un rap de un artista paraguayo que se llama D.A., que mezcla un poco lo que es justamente el rap con la guarania. Sí. Y preguntarte, la canción justamente como dice su nombre, es la canción que estamos escuchando. Más fuerte. Es como que también una crítica social y política. Y preguntarle a Lisa si es que está dispuesta de repente a colaborar con artistas, digamos, nuevos y de otros estilos que capaz ella no está muy acostumbrada. No creas, yo... sí, me encanta. Sí, Este es un tema. sí. Porque esta es la manera donde los jóvenes reciben más la letra de denuncia, ¿verdad? No, esa me medio encanta, rapeando, ¿verdad? Con Medio- el rap. Con el rap Sí. más, Rap, ¿verdad? sí. Sí, no, Entonces- el rap es muy válido, es una manera de comunicación que tienen también, y tiene toda su historia el rap. Claro. ¿Verdad? Yo he colaborado con todos los artistas que me han pedido, no importa la franja etaria que sea, porque en mi cabeza está siempre de que es mejor sumar y multiplicar que Totalmente. restar y dividir. Aparte que el artista tiene luego esa mente más abierta también, Sí. ¿verdad? Ve un poco más Imagínate que allá, estuve ¿verdad? en el disco de homenaje del rock a la música paraguaya. ¿Te acuerdas aquel icónico sí. del Pilsen Rock? Pilsen Rock, exactamente. Ahí con Limón Sutil. Nosotros hicimos con Limón Sutil 2 colaboraciones hermosísimas que para mí ya quedan en la historia de la música del Paraguay, que es Volvé y Che la Reina, que están en ese disco. Ahí está, ese que está sonando. ¿Cómo era el cantante de Limón Sutil? Gustavo Luque. Gustavo Luque, un Sí. abrazo, un saludo Le para amo, Gustavo. Gus, así un roperón. Sí, un ¿verdad? roperón, sí, Gustavo Luque. Sí. Conocido. Esa es su voz. Él canta todo solo la primera parte y después recién yo entro. Qué lindo. Claro, hay muchísimas fusiones ya se hicieron Sí. y todas muy buenas. Me todas muy encantaría lindas si y todas pueden muy correr un válidas, poco ¿verdad? más para que los chicos me escuchen. Adelantá un poco poquitito de- más. A ver si puedes Después le adelantar. traemos a Gustavo Luque, claro. Que está un poco lejos, ahora por el temporal le decimos que no Sí, venga. nomás. sí. Luque está lejito. A ver. Allá tengo que llegar. Ay, De que nacerá Arobo, siempre firme en poder. Shara Jañonga tu puerto, hace corazón guape. Amo y peñora y no jape, de almuerce. Y es intergeneracional esta interpretación, como muchas
Pero hay más generaciones que van surgiendo, así que yo creo que pueden haber más fusiones todavía, Lisa. Bueno, ¿por qué no, verdad? claro que sí, ¿Verdad? por Ellos, por supuesto. ejemplo, son que sí. generación Imagínate que Centennial Z, Néstor ¿verdad? Ló me invitó a formar parte también de Claro. su disco con la novela Sojera, ¿verdad? Néstor Ló, Cantamos millennial, juntos. por ejemplo, yo ya Y hablo todo Néstor así. me pidió hacer su versión de un tema mío que se llama Esperanza y Qué Fe. bueno. Espectacular. Qué bueno, qué ¿Esa cuál es? Esperanza mía, Ah, esta es la versión con Néstor Ló. Ah, bien, debo vamos. Sí, a ver si amarrar, quieren escuchar un poquitito. Sí. fe inquebrantada, Esto se grabó totalmente en vivo, ¿eh? cadeno a Totalmente en vivo. Y es lo que decía hace Muy rato, buen acá sonido, no hay claro, autotune, claro, muy nada. buen sonido, qué fantástico. nunca pueda andar. Híjole, están por ser las 4. Lisa, por favor, hablarnos un poquitito del nuevo álbum perdón, pero nos fuimos con Sí, yo quería sí, cantar sí. más también, Lisa, Bueno, pero decime rápido. No, el nuevo álbum se llama Señora Guarania. Señora Guarania, y para mí cuando escuché el nombre, dije, Señora Guarania, ¿es Lisa Abogado la señora Guarania? No. ¿O es la señora Guarania la Guarania? La ¿verdad? señora Guarania Pero se es puede la ambiguo, Guarania. es ambiguo, se puede jugar un poquito con La, eso, sí, Lisa. la señora Guarania es la Guarania. Sí. La Guarania, pero en este caso va a estar conmigo invitada ese día la señora Guarania Marisa, la reina morena de la canción. Marisa porque también, ella sí. escribió una Guarania que se llama así, Señora mira Guarania. El año que viene ella, tengo entendido es que se despide de los escenarios y quiere La hacer reina morena, sí. un evento así, como se está estilando ahora, ¿verdad? Multitudinario. El último concierto, el último Claro. canto, algo así. Y entonces para mí va a ser un honor tenerla a la señora Guarania y va a ser no el lanzamiento, el disco ya se lanzó y va a ser la presentación en vivo Ah, ok. con ok. todos los músicos que participaron, que no son muchos, porque la idea de este disco fue hacerlo algo muy a tierra, muy... ¿Qué es a tierra, por ejemplo, cuando decís? Es como que pisar la tierra, ¿entendés? Descalzos, sin mucho... Contacto. Sin mucha parafernalia orquestal. ok. Entonces hay canciones donde estoy solamente con un arpa, un violín y la Ah, voz. muy bien, muy o bien. solamente... Una especie de unplug, algo por un el estilo, unplugcito, sí. Ajá. Y el disco abre con un tema que es de Ismael Ledesma, la letra. Ah, Ismael es la... Perdón, la música. Ajá. Y la letra es esta. Con esto abre. Con esta abre el disco. Flores desde su alma, flores de Asunción. Flores de Asunción se llama la canción. Y él escribió esta canción en el año 2003, 2004 por ahí. Y siempre me encantó esta canción. Yo le decía, esta canción tiene que tener letra, no puede ser Claro, que no porque tenga era su letra. arpa, que es lo que se está escuchando de fondo, Claro, ¿verdad? claro, es su Él arpa, un gran es él, artista. es Claro, él. claro. Entonces le escribo yo la letra, le gusta la letra y es en homenaje a José Asunción Flores. Entonces por eso digo, Flores desde Flores su de- alma, ah, Flores mira qué nos lindo. dejó, Qué Flores lindo. desde su Flores de alma, Asunción. Flores de Qué Asunción. lindo, qué Y lindo. esto va a ser en Qué bien diciembre. escribís, Lisa. El 6 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón Auditorio de Autores Paraguayos Asociados APA, Chile 850. Las entradas están a la venta en un número telefónico que está en el afiche que está en mis redes sociales. ¿Cómo estás en las redes sociales? Estoy como Lisa Abogado en Facebook, todo con doble Z. Doble Z. Sí, en Instagram estoy lisa.bogadopi o así. Sí. Es todo un tema para nosotros eso, chicos. Bueno, Hay que unificar busquen las Lisa cuentas. Abogado y Tenemos que busquen mi irnos, ya nos foto. vamos, ya nos Busquen vamos, mi ya nos foto ahí, van a saber. Porque hoy esta mañana me dice, vos sos Lisa Abogado 17. Le dije, no, Dios mío, le arrobé a una Guión Lisa Abogado bajo, 17. Bajo, numeral. Lisa, realmente tenemos que despedir el programa, pero un gran honor, un placer y por supuesto para el año que viene, para eso que estás contando, de lo tan enorme que pensás hacer los 45 años. Ay, gracias. Eso estás invitadísima y espero que nosotros sigamos también, ¿verdad? Como para Sí. poder Sí. seguirte. ¿Verdad que sí? Yo No, creo que sí. yo feliz de verte. Igualmente, Feliz Lisa, de verte igualmente. y acá con los chicos y ver esta fusión de generaciones me Y da parece gusto, súper- da gusto súper porque no lindo. es para decirle usted y nosotros. No, nada que ver. Sino Como a mí me entendernos dicen, un poquitito. ¿qué Claro, consejo todos le da a juntos. los jóvenes? ¿Qué consejo que yo le voy a dar a Claro. ustedes? Si ya saben todo. la verdad. Y como ya me contaste Lo cómo único te que le- respondió tu nieta. Sí, ¿sabes? claro. Por favor, ¿cómo es? Lo único que le digo a los jóvenes
jóvenes. Bueno, escribite en mi canal. Bueno, escribite en mi canal de YouTube. Suscríbete. Seguime en Eso, Instagram. Apretar la campanita. Suscríbete a mi canal de YouTube, ¿verdad? Seguime en mi página del Facebook, en mi Dale cuenta click de a la campanita, Instagram, ¿verdad? ¿verdad? TikTok. Y después, ¿cómo era en TikTok? ¿Cómo Claro. se dice para TikTok? Seguime en TikTok. Seguime en Ah, TikTok, sí. sí. Bueno, síganme nomás en las redes sociales. Mayraña Mopucuta, así cortito nomás. Señores, señores, Lisa Ahogado, un aplauso. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao, chao. Flores desde su alma, flores de Asunción.